Paulson Training Programs presenta ¿Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora? Lección 2. Afinación óptima de los controles del tornillo. En una máquina de inyección, cada uno de los controles influye sobre el proceso de moldeo. La clave para lograr la máxima eficiencia y hacer rentable el proceso es saber cómo ajustar los puntos de control u operación. En esta lección, examinaremos el punto óptimo de operación del tornillo y exploraremos maneras de hacer óptimos los ajustes o afinación del mismo. El punto de arranque y los procedimientos indicados aquí son típicos para una planta técnicamente eficiente. Sin embargo, las variaciones en los materiales, moldes e inyectoras pueden requerir que usted se desvíe de estos procedimientos o que adopte nuevos tal como lo requieran los administradores. Para su protección y la de los demás, sepa y siga todas las reglas de seguridad y los procedimientos establecidos en su planta. El tornillo está diseñado para fundir, mezclar y actuar como un pistón para inyectar el plástico fundido a las cavidades del molde. Miremos en forma más detallada el control del tornillo y su efecto sobre el proceso de moldeo. El control del tornillo incluye la distancia de retroceso, el cojín de inyección, la demora en el arranque de la rotación, la contrapresión, la velocidad de rotación y la descompresión del fundido. Empezaremos con la posición de retroceso o punto de recarga. Esta distancia determina la cantidad de plástico disponible para la inyección. El punto de retroceso es el punto en el que el tornillo para su rotación. Este punto determina el volumen de plástico fundido para la siguiente inyección y el tamaño del cojín después que el molde se empaqueta. El moldeador debe colocar el punto de retorno para asegurarse que haya suficiente plástico al frente del tornillo durante el empaquetado y sostenimiento para que se pueda transmitir presión al molde. Pregunta: ¿verdadero o falso? La posición de retorno o recarga del tornillo determina la cantidad de plástico que queda al frente del tornillo después de la inyección y del empaquetado. Correcto. Pregunta: tan pronto como el tornillo llega al punto de recarga, A. El tornillo continúa bajo presión hidráulica. B. El tornillo inyecta plástico en el molde. C. El tornillo deja de girar. D. El tornillo comienza a girar. Correcto. Sus inyectoras pueden tener una opción de control cerrado o de bucle para mantener el tamaño del cojín. Durante el moldeo, si el cojín cambia por cualquier razón, el tornillo ajusta automáticamente la posición entre ciclos. Este ajuste automático ayuda a prevenir inyección corta, pero también oculta cuando hay una válvula de cheque defectuosa. Esto debido a que cuando la válvula presenta escape, el tornillo continúa desplazándose hacia el frente para mantener presión sobre el molde. A fin de reducir a un mínimo los cambios de temperatura y la posible degradación del plástico en el cojín, este debe ser pequeño, típicamente de menos de media pulgada o cerca de 1 centímetro. Pregunta: si el tornillo continúa desplazándose hacia el frente aún después que el molde se llena y se empaqueta, esto quiere decir que A. La válvula de cheque presenta escapes. B. La posición de recarga del tornillo es incorrecta. C. La tasa de inyección es incorrecta. D. Todo lo dicho arriba.
Correcto. Pregunta. El tamaño del cojín de inyección debe ser pequeño para A. Reducir la cantidad de material inyectado en cada tiro. B. Reducir el tiempo que el plástico se calienta. C. Reducir la pérdida de presión en el barril de calentamiento. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. El tamaño del cojín de inyección no tiene ningún efecto sobre el tamaño del tiro de inyección y casi ningún efecto sobre la pérdida de presión en el barril. La razón por la que el cojín debe ser pequeño es para evitar la posible degradación del plástico, limitando el tiempo de permanencia del plástico en el barril. Para moldeo con tiempos muy largos de enfriamiento, el tornillo a menudo termina su rotación mucho antes de que se haga la inyección siguiente. Dependiendo del tipo del plástico y del tiempo de permanencia allí, el plástico se puede descomponer o degradar. Un timer o temporizador demora el arranque de la rotación de tal manera que el fin de la misma para la siguiente inyección se complete muy poco antes de que se empiece a inyectar. Además de reducir la degradación, al moldear partes que requieren mucha precisión, este timer de demora elimina un problema que afecta las dimensiones de las partes. ¿Por qué? Porque cuando se aplica la presión de sostenimiento, el anillo sella y se asienta fuertemente contra la base de la válvula. Tan pronto como se acaba el tiempo de sostenimiento, el tornillo comienza a girar, pero la presión del plástico al frente del tornillo es muy alta. Únicamente cuando esa presión es igual o menor que la presión en la parte de atrás de la válvula, ésta abrirá y permitirá el flujo del plástico hacia el frente. Este tiempo, aunque corto, varía. El efecto es que hay variación en el tiempo que se demora el tornillo en recargarse y en los esfuerzos de corte o cizallamiento que se imparten al plástico. En el moldeo de partes muy precisas, este efecto causa variación en las piezas. Otro efecto del arranque del tornillo, cuando la válvula aún está asentada, es que se agrava el desgaste en el anillo y en el asiento de la válvula. Pregunta. ¿El temporizador o timer que demora el arranque del tornillo puede A. Reducir la degradación o descomposición del plástico? B. Mejorar la precisión del tiro de inyección? C. Reducir el desgaste de la válvula de cheque? D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? El anillo de la válvula de cheque se separa para permitir el paso del plástico hacia la parte frontal del tornillo solo cuando la presión del plástico al frente del mismo es igual o menor que la presión en la parte de atrás del anillo. Correcto. El valor de la contrapresión afecta la temperatura del fundido y el grado de mezclado del plástico. El nivel de esta presión también afecta el tiempo de recuperación del tornillo. Un aumento de la contrapresión eleva la temperatura del fundido, el grado de mezclado del plástico y el tiempo de recarga. Usted puede determinar el rango o intervalo de contrapresión disponible para un trabajo de moldeo con un simple ensayo. Eleve la contrapresión en cada ciclo hasta que el tornillo no tenga tiempo para regresar a su posición de retorno antes de que el molde abra. Este es el límite superior para el valor de la contrapresión a la temperatura y revoluciones por minuto usadas.
Al aumentar la contrapresión, la temperatura del fundido aumenta. Para determinar con precisión el efecto sobre la temperatura de varios valores de la contrapresión, haga un tiro de purga y mida la temperatura con un pirómetro manual. Un aumento en la contrapresión también comprime más el material al frente del tornillo, por lo que el volumen de plástico disponible para la inyección siguiente aumenta con el incremento de la contrapresión. Si el punto de transferencia entre llenado y empaquetado está basado en la posición del tornillo, un cambio en la contrapresión cambia el volumen de plástico que se inyecta durante la fase de llenado. El volumen adicional de plástico puede causar rebaba o menor encogimiento de la parte. Un buen punto de arranque para este control de contrapresión es en el punto medio del rango disponible. Esto le da latitud para cambiar la temperatura del fundido por ajustes de la contrapresión hacia arriba o hacia abajo. Muchas veces, al moldear una parte de mucho volumen en una inyectora pequeña, el tiempo de recarga es más largo que el requerido para enfriar la parte. En estos casos, usted puede añadir una válvula que cierre o tape la boquilla. Esto le permite que el tornillo gire durante el tiempo de sostenimiento, de enfriamiento y aun cuando el molde está abriendo, puesto que la válvula y no el tornillo mantiene la presión sobre las cavidades. Este método permite agregar varios segundos al tiempo disponible para la recarga del tornillo. Pregunta: ¿el valor más alto de la contrapresión que se puede usar es aquel que A. Degrade el plástico, B. Mantenga el cojín consistente de ciclo a ciclo, C. Hace que el tornillo pare justo antes de que el molde abra, D. No deje cojín al frente del tornillo después de la inyección? Correcto. Pregunta: si la contrapresión comprime más plástico en el barril de inyección, ¿qué cambio puede ocurrir en las propiedades de las partes? A. Partes cortas o llenado incompleto. B. Menos encogimiento. C. Pandeo o doblado. D. Veteado en forma de chorros. Correcto. Pregunta: un aumento en la contrapresión A. Aumenta el tiempo de recarga. B. Aumenta el tiempo del ciclo. C. Cambia el punto de recarga del tornillo. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. ¿Cómo se determina el rango de la velocidad de rotación del tornillo? La velocidad de rotación debe ser lo suficientemente rápida para que el tornillo complete el fundido del plástico requerido para la inyección siguiente antes de que el molde abra. Pero no debe ser tan alta que cause degradación del plástico por esfuerzos de corte excesivos. Un punto de control eficiente para las revoluciones por minuto es aquel que completa la plastificación de la siguiente inyección unos pocos segundos antes de que el molde abra. Esto reduce al mínimo la posibilidad de que haya cambios en la temperatura del plástico mientras espera ser inyectado. Use el timer o temporizador que demora el comienzo de la rotación. Si la velocidad de rotación más baja posible, completa la recarga mucho antes de que el molde abra. Al aumentar la contrapresión, el tiempo de recarga también aumenta. Por lo tanto, un aumento en la contrapresión puede requerir un aumento en la velocidad de rotación del tornillo.
Pregunta: si al aumentar la contrapresión, usted observa que el tornillo no alcanza a regresar a su posición final de recarga antes de que el molde abra, usted debe: A. Aumentar la temperatura del fundido. B. Demorar más el tiempo de apertura del molde. C. Aumentar las revoluciones del tornillo. D. Aumentar el tiempo de enfriamiento. Correcto. Pregunta: lo ideal es que el tornillo pare de girar. A. Justo antes de que se complete el ciclo. B. Cuando el molde se llene. C. Después de completar el empaquetamiento. D. Unos pocos segundos antes de que el molde abra. Correcto. Descompresión del fundido del tornillo es el control que retrocede un poco el tornillo después que se completó la plastificación. Un valor típico de descompresión puede ser 1/8 de pulgada, unos pocos milímetros o menos. Durante la rotación del tornillo, el plástico enfrente del tornillo está bajo una presión igual a la presión de plastificación. Esta puede ser de cientos de libras por pulgada cuadrada. Cuando el tornillo para su rotación, la presión del plástico puede causar un pequeño goteo de plástico por la boquilla. La descompresión del fundido elimina ese problema. Si se usa demasiada descompresión, se puede succionar aire al barril, el cual lo manda al molde con el plástico al inyectarlo. Esto puede causar veteado o una línea quemada en las piezas moldeadas. Aún una pequeña cantidad de plástico que se deje gotear de la boquilla se va acumulando. Eventualmente, el plástico cubrirá la boquilla, su resistencia y el termopar o termocupla. Si esto sucede, el calentador y la termocupla se pueden dañar y la máquina debe pararse para repararla. Pregunta: ¿qué función hace el control de descompresión del plástico? A. Cambia la velocidad de inyección. B. Cambia la razón de compresión. C. Mueve el tornillo un poco hacia atrás después que se completa la recarga. D. Reduce la temperatura del plástico fundido. Correcto. Pregunta: ¿qué puede pasar si el plástico fundido no se descompresiona después que el tornillo para su rotación? A. Se puede succionar aire al barril. B. El plástico perderá presión y no se logrará llenar el molde. C. El tiempo del ciclo disminuirá. D. El material puede gotear de la boquilla. Correcto. Pregunta: si se usa mucha descompresión se puede: A. Reducir la tasa de inyección. B. Reducir la presión en la cavidad. C. Succionar aire al barril. D. Reducir el tiro de inyección. Correcto. La temperatura del plástico es una de las condiciones de proceso más importantes que debe chequearse continuamente. El diseño del tornillo, la contrapresión, las revoluciones por minuto y los puntos de operación de las zonas del barril afectan la temperatura del plástico fundido.
Algunas investigaciones han mostrado que la temperatura del fundido puede diferir de la temperatura del barril en por lo menos unos 45 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados, durante la operación normal de la inyectora. Por lo tanto, el moldeador debe poder medir la temperatura del fundido. Para hacer esta medición, use un pirómetro portátil. Este es el tipo de instrumento. Interrumpa un ciclo de moldeo separando la unidad de inyección del molde. Luego, inyecte el plástico en un recipiente y continúe el ciclo regular. Mida la temperatura del plástico insertando la aguja del pirómetro en la masa plástica. Muévala. Hágalo con calma. El plástico conserva el calor por mucho tiempo. La temperatura medida alcanzará un máximo. Use ese valor como la temperatura del plástico fundido. No se sorprenda si la temperatura obtenida es diferente a la que usted creía que debería ser. La temperatura del plástico varía porque la mayor parte del calor suministrado al plástico se obtiene por la fricción creada por la rotación del tornillo. La medida de la temperatura del plástico debe ser un procedimiento estándar en su planta y debe hacerse siempre que haya problemas de moldeo. Pregunta: la mayor parte del calor recibido por el plástico es suministrado por A. Los calentadores de la zona frontal del barril. B. Los calentadores de la zona central del barril. C. Los calentadores de la zona trasera del barril. D. Por la fricción creada por el tornillo al girar. Correcto. En esta lección hemos descrito las reglas y procedimientos para establecer los puntos de operación de los controles del tornillo, tales como presiones, velocidad de rotación, timers o temporizadores y técnicas para obtener la máxima eficiencia de tales controles. Usted ha completado ¿Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora? Lección 2. Afinación óptima de los controles del tornillo.